tiene que mejorar. En algún momento tiene que dar ese giro importantísimo para que beneficie a la población, no para que sigamos con los mismos problemas de retardación de justicia, de mucha injusticia, como dicen muchas personas, que no han sido atendidas oportunamente, y muchos otros casos en los temas de atención a casos de violencia hacia la mujer, por ejemplo, también hay que discutir bastante. Está con nosotros hoy la señora Nadia Cruz, ex defensora del pueblo y ex viceministra de Justicia. Gracias por estar con nosotros. Hay una lista enorme, ¿verdad?, para poder solucionar, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde comenzamos? Hola Miriam, muchas gracias por la invitación. Creo que cuando hablamos del sistema de justicia o el sistema judicial, implica a diferentes y múltiples actores. Hablamos de jueces, vocales, magistrados, fiscales, defensores públicos, abogados particulares, mundo litigante, que lastimosamente se encuentran como aislados de la solución y son parte del problema en su propio aislamiento. Uno de los problemas centrales que tiene nuestro sistema de justicia es que ha nacido consciente e inconscientemente con muchas malformaciones, con muchas interferencias de diferentes órganos de poder, de diferentes intereses de poder, que no le permiten desde su nacimiento ser independiente, lastimosamente. Qué terrible. Estamos hablando desde los altos tribunales. Desde los altos tribunales, los juzgados mixtos que tienes en provincia. Yo, por los años de experiencia que tengo y a través de muchos casos que hemos visto por vulneración de garantías judiciales, debido proceso, hechos de corrupción y demás, tú puedes ver que en una gran causa política, que generalmente tiene toda la atención o el foco de la población, y en las pequeñas causas tienes denuncias relacionadas a que el sistema es inhumano, es indolente, no es independiente y lastimosamente se vende al mejor postor, sea un gran político o sea el señor que tiene más recursos en una pequeña causa. Y ahora, con los nuevos elegidos, no se soluciona. Eso no quiero saber. ¿Por qué no se soluciona nada? Porque quedan todavía los que ya han dañado un poco más nuestra mala justicia. Primero, porque los que se han quedado como autoprorrogados inconstitucional e ilegalmente, lo único que han hecho es terminar de socavar la poca legitimidad y credibilidad que podía tener el sistema judicial. En ese momento tú ves protestas de la gente en las calles por todo lo que ha hecho, ha dejado de decir el Tribunal Constitucional. No, ¿por qué? Porque ha llegado a tal punto de afectación de la población que prefieren no tocarlo. Es como algo que ya no me va a solucionar nunca mi problema, no me va a dar una medida de protección cuando mi marido me esté golpeando, no va a hacer nada contra el agresor sexual de mis guaguas, por tanto no voy a escuchar esta discusión. Entonces ha terminado de socavar la poca legitimidad por un lado. Por otro lado, muchas veces se dice el sistema judicial tiene poco presupuesto. Por supuesto que tiene poco presupuesto, pero tampoco es oportuno, no es justo, no es correcto darle más presupuesto a una vaca sagrada que con el presupuesto que tiene no ha funcionado. Uno de los principales problemas. ¿De qué institución está hablando? Del Ministerio Público, del órgano judicial y de la propia defensa pública cuando estamos hablando del sistema de justicia penal. No vamos a hablar de las otras áreas del ámbito laboral, del ámbito agrario, del ámbito civil, del ámbito familiar, que todavía están como más aislados y menos considerados cuando se habla de toda esta debacle de la justicia en nuestro país. Les decía, no soluciona nada la elección de una parte de las altas autoridades. Nadia, aprovecho de hacerle la pregunta respecto a lo que está diciendo. Si la elección judicial hubiera sido total, por ahí partía la solución. Tampoco. Le pregunto esto porque la escucho muy decepcionada de la justicia. Soy abogada de derechos humanos. Si ustedes revisan en el caso de la Defensoría del Pueblo, por lo menos de los últimos 8 o 10 años, las instancias más denunciadas por vulneradoras de derechos están relacionadas al sistema de justicia. Jueces, fiscales, policías, por un lado. Por otro lado, hay que entender algo. El sistema de justicia va a corregirse de forma estructural. No es suficiente con la elección solamente de las altas autoridades porque ellas no van a poder hacer mucho con la cantidad de jueces que tenemos en provincia. Acá decimos, y ustedes ven en el sistema de justicia penal, casi el 40-50% de causas están relacionadas a violencia contra las mujeres. ¿Cuántos de nuestros jueces efectivamente están formados y capacitados para atender casos de violencia contra la mujer?
¿Cuántos de nuestros jueces están distribuidos en todo el territorio nacional? No cubren el 100% de municipios, menos en el caso de fiscales y muchísimo menos en el caso de defensa pública. Se requiere voluntad política, se requiere voluntad institucional, se requiere un proceso, yo diría, no de reforma, es un proceso de bajar el sistema de justicia y lo bueno, rescatarlo y construir un sistema que responda realmente a la población, a la señora que está yendo a pelear su derecho propietario de un lote que le ha costado 20 años de su vida comprar. Necesita que le resuelva a la señora que ha ido a presentar una denuncia de asistencia familiar porque resulta que el padre no le pasa un peso. Esos casos necesita que la población les sean atendidos. A la población no le interesa si se quieren prorrogar, no se quieren prorrogar, porque no le va a llegar nunca a afectar directamente. Lo que necesitamos es un sistema de justicia humano, transparente. Y lo que han dicho todos los candidatos, independiente, y ojalá la independencia partiera de los propios elegidos, las propias autoridades, a momento de no someterse y no buscar someterse por un poco de poder. Ay, qué terrible. Vamos a hablar, por favor, con don Ricardo Fuentes, que se encuentra en Sucre, para ver qué opinión tiene usted de lo que acaba de decir la señora Nadia Cruz, que con las nuevas autoridades no vamos a solucionar prácticamente nada y que los prorrogados, los que siguen allí, han socavado la poca legitimidad que quedaba de esta institución. Sí, tiene mucha razón en la parte que afirma que no es suficiente la renovación parcial de los magistrados para encarar el grave fenómeno de la crisis de la justicia. Y sí, porque es sistémico y debe ser abordado desde varios puntos de vista. Veamos, por ejemplo, la intromisión político-partidaria, 1. La asignación insuficiente de recursos financieros. 2. La débil formación de abogados y su cuestionada vocación. 3. La falta de un sistema de gestión de la calidad. 4. Los hábitos culturales perniciosos del mundo litigante. Seguimos con más. La débil incorporación de tecnologías de la información y la comunicación en la gestión judicial. Y así podríamos ir hablando de la interrelación del sistema judicial con otros niveles del Estado que también cuestionan, digamos, el encarar apropiadamente el tema del orden. Pero hay una cuestión esencial. La ciudadanía se ha movilizado y ha dado la vuelta a las estadísticas en temas a los resultados en temas de voto nulo y blanco, sí. Y el válido ha tomado ese nivel, ¿no? Esa es una poderosa fuerza motriz para la reforma de la justicia. La otra fuerza motriz tiene que ser la voluntad política. Usted dice lo mismo que señala la señora Nadia Cruz, tiene que haber voluntad política. Pero a ver, señora Nadia, los votos válidos el 63%. Hay quienes señalan, no, ha sido porque la gente ha querido ir a votar y solamente conseguir su certificado de sufragio. Bolivia en general tiene una alta participación en procesos electorales porque en Bolivia es un deber ciudadano, es obligatorio. Ahora, de que ha habido varias consignas en esta elección judicial. Evidentemente es, ve a hacer tu voto por estos candidatos o por estos candidatos no vayas a votar. O sea, eso también ha existido. Yo siento que ha sido una manifestación de la ciudadanía, no a conciencia de a quiénes se estaba eligiendo, porque creo que el proceso de difusión ha sido realmente muy cuestionable, muy observable, como los anteriores que han existido en nuestro país. Y yo intuyo que la población en esa calidad o en esta cultura de participación lo ha hecho una vez más. Ahora, la respuesta que vayamos a dar desde lo institucional, desde lo político, es fundamental con ese porcentaje que ha participado, sí, al menos. Y ahí, ojo, ahí es la responsabilidad política e institucional. No podemos seguir diciendo que estamos hastiados, que nos indigna la forma en cómo se va corrompiendo el sistema de justicia y vamos a continuar con una intromisión de poderes, vamos a continuar con acciones apartadas de la propia constitución política del Estado y de las leyes que están vigentes en nuestro país. Al igual que el compañero Fuentes, creo que este sí es un momento importante
pero no es suficiente. Y hay que acompañar a estas autoridades que han sido elegidas y hay que generar un jalón de orejas al órgano legislativo, al órgano ejecutivo, para que en conjunto realmente vayamos a un proceso, yo no creo de reforma, reitero, yo creo que es un proceso de revolución en el sistema de justicia, donde pensemos desde una mirada de quienes van y ponen su conflicto al sistema de justicia. Quienes deciden no ir y romperle o matarle o quitarle la vida a un agresor porque consideran que la justicia es la que tiene que resolver y darle la sanción que corresponde. Es decir, esas respuestas en ese momento, Miriam, por ese electorado que ha participado, es de alta responsabilidad. Lastimosamente creo que estamos en un panorama político donde lo institucional es lo último que le interesa a muchas instancias y a muchos actores, pero creo que es lo que debemos apostar y ese voto ciudadano también está impulsando aquello. Entonces, Ricardo, ¿qué va a pasar a partir del mes de enero, cuando ya estas autoridades que son elegidas, que reciban las credenciales, inicien funciones? Toca trabajar los nuevos con quienes están en este momento prorrogados en el mandato. Y nuevamente van a seguir corriendo ríos de tinta sobre asuntos que tienen que ver con la organización, más no con la institución de la justicia. Esto es importante distinguir, ¿no? La composición y cómo vayan a funcionar esos magistrados que han sido renovados tiene que ver con la organización. Y la institución es algo muy distinto, tiene que ver con una misión de administrar justicia encargada por el Estado a través de su norma máxima, que es la Constitución. Por eso insistía en que es muy importante visualizar esas dos fuerzas motrices para la superación del problema de la justicia, que es la movilización ciudadana. Es decir, a los ciudadanos, así como en derechos humanos, tienen que apropiarse del conocimiento y el ejercicio de sus derechos. De la misma manera, la ciudadanía tiene que movilizarse y lo ha hecho con el sufragio. El sufragio tiene una manifestación activa, la emisión del voto, y una manifestación pasiva cuando se le atribuye ese voto a una autoridad que es electa, en este caso, para ocupar los altos tribunales de justicia. La ciudadanía está cumpliendo con su deber, con su derecho y con la función pública de emitir el voto y emitir el sufragio, ¿no? Ahora, quienes no están cumpliendo son aquellos que están investidos de ese sufragio activo. A propósito de aquello, cuando se había extendido el trabajo de los ahora autoprorrogados, se había señalado de que ellos iban a finalizar su mandato, señora Cruz, cuando se produzca la nueva elección, ¿no es cierto? Pero no contábamos con que iban a determinar que iban a hacer elecciones parciales en varios departamentos. ¿En qué queda? ¿En qué queda aquello? ¿Tendrían que irse a sus casas o van a continuar autoprorrogando su mandato? Bueno, han manifestado toda la voluntad interesada para continuar en su mandato, que reitero, desde enero de la presente gestión, por mandato de la Constitución Política del Estado, están ya fenecidos. Más allá de estos entuertos jurídicos en los que nos han metido a toda la población, que reitero, no le interesa porque no le resuelve sus causas, es solamente de interés particular de ellos y bueno, de una esfera política. Sí será importante, yo creo que lo que han manifestado varios actores, incluso de los que ya han ganado estas elecciones, de que den un paso al costado, porque reitero, lo único que ha hecho el Tribunal Constitucional a lo largo de los últimos años, con la sentencia del referéndum, con la sentencia que reconocía el derecho a poderte elegir las veces que tú quieres, cuando ha sacado un reconocimiento en el caso del gobierno de la señora Yanine Áñez, altamente cuestionada por graves violaciones de derechos humanos, y ahora con esos últimos autos que han ido sacando para autoprorrogarse, para no dejar el cargo, lo único que están demostrando es que es un actor que a lo largo de muchos años pues había estado ahí para que a través de definiciones muy apartadas del marco constitucional nos han generado procesos de alta conflictividad, de desinstitucionalización en el país. Por ello, sí será importante que puedan dar un paso al costado, pese a que ellos ya no tienen mandato legal, y podamos a partir de esto, ya confluyendo con los otros órganos de poder, un proceso de realmente revolución en la justicia que lo merece. La cantidad de mujeres que van a pedir auxilio al sistema de justicia para no perder la vida. La cantidad de familias que van yendo con sus guaguas violadas, vejadas,
pidiendo justicia y un sinfín de causas que lo que quieren es que se deje esa discusión política en el sistema judicial y nos enfoquemos a las causas de a diario de la población de a pie. Eso es lo que deberíamos responder. Nadia, hay algunas voces, analistas, etcétera, que dicen o manifiestan que el gobierno está protegiendo a los autoprorrogados. Usted ha sido viceministra de Justicia. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Mira, no voy a señalar con quién tuvimos una conversación, una alta autoridad, y decía, en este país nadie defendería a los jueces, nadie defendería este sistema judicial. Vayamos unos años atrás, ¿qué autoridad, qué presidente ha defendido abiertamente al sistema judicial? Nadie, todos han ido defenestrando a lo largo de los años. Por eso yo diría, en un sentido común, es decir, bajo un sentido común de coherencia muy racional, ¿quién defendería a quienes están siendo lapidados diariamente por la población? Y además muy legítimamente esa lapidación que le hacen. Yo no tengo conocimiento, mi cargo era extremadamente técnico, la invitación que yo recibí fue extremadamente técnica para poder trabajar por un espacio dentro del gobierno. Pero yo diría, no es ni coherente ni es lo más inteligente estar protegiendo a un sistema que está tan observado por la población. Que existan otros intereses políticos, pues creo que la población lo puede denotar, no lo podría afirmar. ¿Y por qué renunció usted? Porque la agenda de derechos humanos no es parte de la agenda gubernamental en este momento, porque he observado que ha habido muchas acciones y muchas vulneraciones que han venido desde el gobierno que no condicen con mi ser de defensora de derechos humanos, y porque definitivamente yo no creo que ocupar una cartera de Estado sea el cargo que uno tenga que pagar por conservar sus principios, conservar su dignidad y la carrera que yo llevo. Y en este punto, gracias Miriam, solamente aclarar, yo espero y deseo, y se lo he tuiteado hace unos días al presidente Arce, ojalá no sea tarde el momento de reflexión y de reencaminar esto, porque los actores políticos en ese momento, además en el tema de justicia, nos están llevando a una crisis que puede tener altas consecuencias. Y esas altas consecuencias no lo pagan las altas autoridades, los actores políticos, lo paga la población. Lo paga la población que está yendo a hacer fila para conseguir arroz, aceite. Lo pagan los adultos mayores que resulta que en un porcentaje no van a recibir una parte de la renta dignidad la próxima gestión. Lo paga la población que a lo largo de los últimos años ha sido beneficiada con política social, que ahora en la crisis económica en la que nos encontramos, pues se encuentra en duda de qué es lo que va a pasar a posteriori. Lo que está pasando en la región y las crisis que estamos viviendo nos están denotando panoramas no muy favorables para las poblaciones en situación de vulnerabilidad, y en ese marco necesitamos realmente, ojalá se despojaran de estos intereses y pudiéramos pensar en el marco de lo que señala la Constitución Política del Estado en cuanto al servicio público. Es de compromiso social, es de servicio, pero entre otras razones, ese es el marco de mi salida. Gracias, Nadia. Le agradecemos también a don Ricardo por habernos acompañado esta noche. Buenas noches, muy agradecido. Siempre bienvenido. Don Ricardo Fuentes, analista y conversando con nosotros. Seguimos con más.